Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta al narcotráfico, para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 búnkers. Buenos Aires provincia. Entre todos podemos más. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Hace 4 años, en el debate presidencial, Mauricio Macri hizo una serie de vaticinios y promesas. Casi todos ya fueron recordados y discutidos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, porque cada día podemos estar un poco mejor. Pero hubo una promesa de campaña con número y todo que pasó casi desapercibida. El candidato Macri se comprometió a construir 3.000 jardines de infantes. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. En 2016, ya como presidente, Macri insistió con su promesa. Y por eso estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Y para aquellos que no quieran que podamos crecer, les doy una mala noticia. Somos muchos los argentinos que ya hemos decidido aprender de nuestros errores. Pero en 2017 el objetivo de los 3.000 jardines cambió y se convirtió en 10.000 salas, algo mucho más difícil de medir. Respecto a los jardines de infantes, el plan cambió. Inicialmente iban a ser 3.000 jardines, pero luego un trabajo coordinado con las provincias y a pedido de las provincias, junto a los municipios también, se decidió cambiarle un plan de 10.000 salas. Pero apenas un año después, cuando llegó el ajuste pactado con el FMI, ya nadie habló de los 3.000 jardines de infantes. Y hoy, cuando uno va a las obras, encuentra muchos de esos jardines sin terminar. Este jardín de infantes está construido, sí, pero luego del ajuste llegó el abandono. Acá, por ejemplo, ¿qué tendría que haber? Allá una salita que tiene también los sanitarios incluidos. Bueno, ahí vemos un armario. Ahí está el armario para guardar el material didáctico, los lavatorios para la higiene de las manos, los sanitarios para los nenes de acá en la sala. Bueno, hay un espacio enorme para un pizarrón. Acá está la ventana que da el zoom. Bueno, calefacción, ventilación. ¿Por qué el techo está cayéndose de esa forma? Porque la obra está abandonada, porque la humedad actuó. Bueno, y gracias a eso podemos ver que la instalación eléctrica también está terminada. O sea, está muy avanzada esta construcción, le falta muy poco. Hay un vecino que corta el pasto alrededor y otros vecinos que vienen a tapar los lugares por donde pueden entrar los delincuentes. Y acá los vecinos van asegurando, viste, por el tema de la inseguridad y el afano que hubo todo el tiempo acá. Acá agradecemos a los vecinos que están cerca, que custodian prácticamente de día y de noche para que no se afanen las cosas. Tengo un hijo de 2 años, en noviembre cumple 3 años y el año que viene estaría entrando en el jardín a salita de 3, pero teniendo el jardín acá en la esquina no lo podremos traer, y en otras salas o en otros jardines no hay vacantes para los chicos. ¿Tu hijo necesita o va a necesitar el jardín? Sí, el año que viene, porque ya tiene 2 años y 2 meses, así que ya parece que falta mucho, pero como de 2016 está abandonado, como que ya la esperanza ya no está que terminen tan rápido el jardín. Pero no solo en General Rodríguez. En La Plata encontramos otra promesa sin terminar. De acá a nuestras espaldas, donde se ve este baldío, hoy vemos que no hay nada. Es una promesa incumplida, es un jardín invisible. Cuando un presidente promete que va a construir 3.000 jardines y de eso encontramos 4 terrenos vacíos, claramente es una estafa. El mejor lugar que va a haber siempre para esos niños en esa edad es el jardín de infantes. Todavía son un suspiro, un sueño, y simplemente quedaron en promesa. Los jardines no se hicieron. ¿Vos querés venir acá al jardín? Sí, quiero que construyan todos los jardines que haya. Que este espacio de primera infancia es especial como todos. Me parece que el intendente está un poco remolón para habilitarlo, pero vamos a pedirle por favor todos juntos que lo habilite, ¿no? Por favor, intendente, habilite el lugar.
Es realmente muy particular que justo Macri, que se tomó 3 meses de vacaciones en 3 años de gestión, te llame remolón a vos, ¿no? El tomador de reposera, digamos, llamándome a mí de esa manera, la verdad que llama mucho la atención. Comprometo a construir los 3.000 jardines infantes que faltan. Que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. Esas mentiras y aprietes, la verdad que uno puede decir, bueno, es calificativo, es exagerado. No, les estamos contando una secuencia literal. Hubo una promesa del presidente Mauricio Macri en aquel debate, como ustedes veían ahí en el archivo, de construir 3.000 jardines de infantes. Esa promesa fue una mentira, ¿sí? Porque los jardines no se construyeron. Es más, el dato se escamotea. Es casi imposible saber efectivamente cuántos jardines de infantes se construyeron, porque después dijeron que no eran 3.000 jardines, que eran 10.000 salas. Y hay 2 fuentes. Una de las fuentes es chequeado.com, que dice que ubica, digamos, en una nota del año pasado, calculaba que para 2019 iba a haber entre 800 y pico y 900 jardines construidos de los 3.000 prometidos. ¿Qué dice el Instituto Marina Vilte de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina? Dice que no hay precisión al respecto de la construcción de los 3.000 jardines de infantes porque el gobierno solo difundió información parcial y contradictoria. Según las metas físicas que mide el Ministerio de Hacienda, en 2017 se construyeron solamente 42 jardines de infantes. Y la información es muy parcializada y no hay referencia. Pero nosotros decimos promesas, mentiras y aprietes. Y eso fue lo que pasó en Tafí Viejo. Ahí se ve claramente cómo funciona el método Macri, ¿sí? Que es lo que le vamos a describir esta noche. El presidente prometió 3.000 jardines de infantes, no los construyó, pero ahora que arranca la campaña electoral se fue a presentar uno de los que había construido en Tafí Viejo. Y le dice al intendente que remolona, al intendente que es del justicialismo, y ya no se quiso arrugar frente al presidente y le dijo, mire, yo hago lo que tengo que hacer, me tomo mi tiempo para habilitarlo, le dijo más o menos el intendente de Tafí Viejo en un tuit, y le dijo, y ya que hablamos de papeles, ¿por qué no presenta los papeles del préstamo del Fondo Monetario Internacional? Atención con este tema, lo vamos a tratar esta noche, porque es un tema medio subterráneo, que viene navegando por abajo y que en algún momento va a saltar, sobre todo cuando cambie el gobierno, va a saltar a la primera plana de los diarios, porque, a ver, para cualquiera de nosotros, si nosotros tenemos que sacar un préstamo para comprar un auto, una moto, cualquier cosa, nos piden infinidad de papeles y cosas para firmar, etcétera, etcétera. Bueno, por increíble que parezca, el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares y la Argentina no firmó un solo papel. No hubo un decreto aceptando la plata. No hay un decreto firmado por Macri siquiera. Se vinieron esos 57.000 millones de dólares que algunos interpretamos que fueron para financiar la fuga de capitales y no hay un solo decreto, un acto administrativo firmado. Hubo un pedido de información. Un exdirector del Banco Central pidió información, se presentó, hizo un pedido de información pública. Una jueza en lo contencioso administrativo en primera instancia dijo que no. La Cámara en lo contencioso administrativo ahora le dijo al Poder Ejecutivo, por eso le digo, presten atención a este tema porque va a crecer, que aparezcan los papeles del préstamo, pero los papeles no aparecen y los papeles que aparecieron son papeles truchos, o sea, papeles que no tienen la fecha adecuada. Ahora se suma a esto el juez federal Canicoba Corral que está pidiendo que aparezcan los papeles del fondo. Por eso es que el intendente de Tafí Viejo le dice, a ver, aparezcan los papeles del fondo. Usted tiene los papeles flojos, el préstamo está flojo de papeles. Pero el capítulo más interesante, si se quiere, o dramáticamente interesante, que es la tercera palabra de este editorial, es el apriete. Porque ¿qué hizo Macri? Y esto uno puede decir que Macri o sus funcionarios que hicieron un exceso de obediencia debida, la verdad que no hace mucha diferencia. Al día siguiente que el intendente de Tafí del Valle cuestionó lo que le dijo Macri Remolón a través de Twitter y a través de una entrevista donde lo llamó domador de reposeras, ¿qué le mandó el gobierno nacional? Un allanamiento de la FIP. ¿Sí? Ahí está, el intendente Javier Noguera pone
Hoy la Municipalidad de Tafí Viejo recibió sospechosamente la primera inspección de la AFIP en toda su historia. Entendemos que es consecuencia del cruce verbal con el presidente. A ver, y esto de mandarle la AFIP o mandarle una causa judicial a cualquiera que se le oponga, así forma parte del método Macri. Esto ahora, 4 años después de ejercicio del poder, se ve claramente. Ese rostro del señor civilizado y de los funcionarios en general civilizados que no levantan nunca la voz, que nunca pierden los estribos, o sea, cuando se pone a gritar no se inunda más. Ese mismo rostro es el que es una sola de las caras. ¿Sí? Del otro lado está la cara del tipo, una vez que se cerró la entrevista o el acto donde pusieron buena cara y métodos amables y denunciaron el autoritarismo de los otros, cuando se dan vuelta, te mandan la FIP, te mandan una causa judicial, te mandan la policía o te mandan a quien te tienen que mandar para apretarte. Algún día yo espero que buena parte de los funcionarios que fueron apretados a lo largo de estos años con causas judiciales, que me lo han contado a mí en privado, se animan y lo digan en público. Yo les he contado casos de legisladores a los cuales les mandaron a través de periodistas oficialistas, les dijeron, che, te van a meter esta causa en la justicia federal si no te dejás de joder y votás las cosas que tenés que votar. Esto ahora en algún momento va a empezar a conocerse. Y por eso es lo que yo les digo. La promesa después se convierte en algo falso, se convierte en una mentira cuando no se cumple y después aparece el apriete. ¿Sí? Promesas, claro. 4 años después uno dice, bueno, ¿y se acuerdan de las promesas? Porque están las promesas más obvias, la pobreza cero. Júzguenme por la manera en que reduje la pobreza, dijo Macri alguna vez, y ya vemos, se va a terminar votando con una pobreza del 40% posiblemente porque el índice de pobreza viene atrasado. El índice de pobreza que vemos hoy en semejante turbulencia no va a estar medido hasta que después que se haya votado, pero más o menos va a rondar el 40% de la pobreza. Las otras grandes promesas que ya uno ni las cuenta, ¿no? Que el fútbol para todos iba a continuar, que el reparto de computadoras iba a continuar, que iba a venir la lluvia de inversiones, que bajar la inflación era fácil. Bueno, en esa ni nos detengamos. Vamos a las promesas más concretas. Todas aquellas promesas que se hicieron en diferentes momentos. ¿Se acuerdan del 1.000.000 de créditos hipotecarios? Iba a haber 1.000.000 de créditos hipotecarios. Esto fue una de las promesas de campaña del presidente Macri. Junio de 2019 son 115.000 los créditos hipotecarios otorgados. 115.000, acá está. Era la promesa de 1.000.000 de créditos hipotecarios, 115.000 solamente los créditos otorgados, incluyendo los préstamos del Procrear. Hubo cantidad de obras públicas prometidas, ¿sí? Iba Macri de provincia en provincia prometiendo que iba a hacer tal obra, tal otra, para sacar la producción argentina al mundo. Por ejemplo, convertir las rutas nacionales 3 y 205 en autovía. ¿Saben cómo está esto? Construcción paralizada y sin terminar. ¿Se acuerdan de las cloacas? Porque incluso hoy en la campaña electoral el presidente insiste con que las cloacas, que tal vez la gente ahora no tiene para comer porque tiene problemas de pobreza, pero ahora tiene cloaca. Bueno, las cifras oficiales, aquella promesa de las cloacas para 2 millones de argentinos, ¿sí? No se está viendo ahora. Las cifras oficiales indican que la construcción de cloacas cayó desde el 2015 a la fecha. El promedio con el cual venía el gobierno hasta el 2015, cayó en estos años de gobierno de Mauricio Macri. Se prometieron cloacas, finalmente cayó. Ruta 40, anduvo por ahí por San Juan y Mendoza ofreciendo construir la Ruta 40, doble vía, Mendoza-San Juan. ¿Cómo estaba esto hoy? Paralizado. ¿Sí? Es más, hay una demanda, ¿sí?, ante la Corte Suprema del gobernador de San Juan que dice, me prometieron obras viales, las terminé pagando yo, dice Sergio Uñac, con fondos provinciales y la plata nunca me la dieron. Entonces, ¿qué hizo? Se fue Uñac a la Corte Suprema a hacer una demanda por 800 millones de pesos, que fue lo que Macri le prometió y no le dio. También ahí en la zona de San Juan, para sacar la producción argentina al Pacífico, el túnel de Agua Negra, ¿sí? Bueno, paralizado también. Paralizado también. Hay por todas las zonas, puentes. A Macri, en tanto ingeniero, se ve que le encantaba prometer puentes. Bueno, muchachos, puente Santa Fe-Paraná. Iba a haber un puente Santa Fe-Paraná.
porque no daba abasto el túnel subfluvial, que es mano y contramano nomás, si ustedes anduvieron por ahí alguna vez. Puente Santa Fe Paraná. Se iba a construir este puente, se canceló. Puente Chaco Corrientes, otro puente más. Acá está, otra de las promesas de campaña. Se iba a ser por propiedad público-privada, participación público-privada. Finalmente se canceló. El tren a Vaca Muerta. ¿Sí? Vaca Muerta, el gran futuro de los argentinos, el shale gas y el shale oil, el petróleo shale, que puede cambiar la matriz productiva de la Argentina, que va a traer los dólares. ¿En qué lugar, si no, valía la pena construir un tren para sacar la producción de Vaca Muerta? Tren a Vaca Muerta. Cancelado, muchachos. Y ni hablemos del Plan Belgrano. ¿Se acuerdan del Plan Belgrano? Se hizo campaña con el Plan Belgrano y por eso, porque era la manera de cambiar la matriz de los votos del norte. Ustedes recuerden que Macri gana en el 2015 sobre todo con los votos de la zona centro, de la zona núcleo, de la zona de la soja y de los grandes núcleos urbanos que estaban opuestos al kirchnerismo por los motivos que fuera, por el cepo, por ganancias, bueno. Y entonces se pensó el Plan Belgrano como una manera de hacer un shock de obras públicas que sirviera para que los votos del NOA se desperonizaran. Bueno, Plan Belgrano, poquitas son las obras y ahí hay mucha discusión sobre cuáles obras son provinciales, cuáles obras son nacionales. A propósito, Macri anda siempre ahora por el norte a ver si logra bajar la diferencia de votos. En las PASO, en el norte le pegaron una paliza importante. Entonces, solo de las gobernaciones, perdió todas las gobernaciones que estaban en juego, que estuvieron en juego hasta ahora, solo logró retener Jujuy con Gerardo Morales porque estaba... Ahí Gerardo Morales logró dividir al peronismo y logró ganar la provincia, pero después en Jujuy y en Las PASO los votos para Macri fueron menores que los votos para Alberto Fernández. Por eso es que Macri va a Tucumán a hacer campaña. Pero claro, en el norte se percibe otra cosa. Incluso, fíjense que raro, el desempleo en la zona norte hoy por hoy es menor que en la zona pampeana y que en el promedio nacional. En el norte, por ejemplo, en el norte argentino, hoy por hoy, hay ciudades y hay provincias que tienen mucho menor desempleo que acá en la zona núcleo. Piensen que el promedio nacional está en 10%, que en la región pampeana el promedio está arriba del 11%, y hay lugares como Santiago del Estero, por ejemplo, ¿sí?, donde el desempleo quedó en 3%. En esos lugares es que se percibe que los gobiernos peronistas, pese a la crisis productiva, están reteniendo y están evitando que la gente caiga en el desempleo con algo que cuestionó mucho el gobierno de Mauricio Macri, que es el empleo público. El empleo público en tanto red para que la gente no se quede sin laburo. Y eso ahí está la cuestión de la puja de dos modelos. Cuando viene el ajuste salvaje, crece el desempleo y hay algunos gobernadores, intendentes que a través del cuestionado empleo público tratan de retener esto. En el caso de Santiago del Estero, además, tiene que ver con la expansión de la frontera de la soja, por eso trae ese número tan impresionante de bajo desempleo comparado con otras regiones que uno imagina mucho más prósperas. La verdad que en el método Macri termina siendo esto. Promesas, mentiras y aprietes. Esto fue la manera que nosotros lo planteamos. Y insisto, por más que las palabras sean fuertes, lo único que estamos contando son hechos evidentes. Las promesas, ustedes las tienen en el debate y se las acabo de mostrar. Todas las promesas hechas. Después, como dice Macri, pasaron cosas y pasaron desastres. Y el que termina pagando es la población común, que se va a terminar votando con un 40% de pobreza. Las mentiras son evidentes. Cuando alguien promete y no cumple, es una mentira. Por eso es que hay que discutir. ¿Para qué sirven los debates presidenciales? ¿Para que los candidatos pongan cara de buenos y mientan y nos mientan en la cara? Yo no sé si es lo correcto lo que hay que hacer. Y después está el apriete, ¿no? El hecho vergonzoso de haberle mandado al intendente de una ciudad de Tucumán, la AFIP, por primera vez en su historia, para apretarlo, para mostrarle que quién manda acá, porque le dijo domadores reposeras, demuestra que tienen dos rostros. El rostro
civilizado, medido, coacheado por Durán Barba, que utiliza una geografía de... Vieron que ahora en todos los actos ponen gente de pueblo atrás, a ver si le logran dar un aire de pueblo al presidente Macri. Entonces cuando va a Jujuy pone 2 collas, cuando va a una fábrica pone unos obreros, cuando inaugura un jardín de infantes pone a las maestras jardineras alrededor, a ver si logra transmitir un poco de calor humano. Bueno, todo ese método de rostro bueno de la campaña electoral, cuando se van las cámaras, hace eso. Si no hiciste lo que él quiso, te manda a la FIP. Bienvenidos. Esto es GPS. Los jubilados, cuando tienen un aumento tan alto en los medicamentos, ¿empiezan a restringirse por otro lado? ¿Cómo hacen? El jubilado que no tiene plata con los aumentos de la luz se pone en la casa en un lugar escondido y llora, ¿me entendés? Ni al hijo le dice, no morfa, porque no puedo más. Este es un tubo rodado. ¿Cuánto gasta por mes en medicamento? 3.000 y pico, 4.000 y pico. ¿Y cómo está haciendo? Así. ¿Qué sé yo? Lo que podemos. Tenemos que optar en no comprar otras cosas y comprar los medicamentos, que a mi marido le tengo muy enfermo. Juan, ¿te dijeron los médicos que estabas con bajo peso? ¿Qué pasó? Bueno, me dijeron que estaba bajo peso, pero ahora hace poquito que fui al centro de los jubilados y ahí me revisaron y todo. Me pesaron y dice que estoy a bajo peso. Tomás, el médico te dijo que tenés bajo peso. Sí, señor. Tengo bajo peso. ¿Y qué hace cuando te duele el estómago por hambre? ¿Qué quiere que haga, papi? Tengo que aguantármelo. Sí, lo tengo que aguantar. Me acuesto a dormir si no siento el hambre. Pero cuando me levanto, ¿qué tomo? Un vaso de agua. Y tengo que seguir en la cama. Porque otra cosa no hay. Porque dormida no siento el hambre. Así que eso es la situación mía. Hoy es el Día del Jubilado. Triste día del jubilado, triste momento para los jubilados. Por supuesto, ellos padecen la manera en que la inflación les va devorando sus saberes, en la manera que los alimentos van creciendo más que la inflación y que los medicamentos, ni les cuento cómo van creciendo más que la inflación. Y nunca nadie da una buena explicación de por qué los medicamentos terminan creciendo a más ritmo que el dólar y que la inflación. Nadie da nunca una buena explicación, o por lo menos nadie intenta o logra tener una medida eficaz para que esto no suceda. Y además esto, del mismo modo que el común de la población va a terminar votando con un momento de 40% de pobreza. Esto es los cálculos más conservadores, así lo estiman. Imagínense lo que va a ser la pobreza entre los jubilados. Mirta Túndiz es diputada, no necesita presentación por su interés en los jubilados. ¿Por qué no parece una decisión del gobierno de dar un aumento a los jubilados? De emergencia, como hay en otros. Porque los jubilados son un gasto. Y cuando vos escuchás a todos los economistas, no solamente que están en la función pública, sino que son afines al gobierno, te hablan del gasto público, del gasto en seguridad social y que los jubilados son un gasto. Y nos olvidamos de toda una vida de trayectoria, de haber trabajado y aportado. Porque ¿son un gasto o los gobernantes son una estafa? Los gobernantes son una estafa, porque además toman como el hecho de que casi 3 millones de personas se jubilaron sin aporte. Y yo digo que es una mentira absoluta, porque el sistema previsional no se nutre solamente con los aportes y contribuciones de aquel que está trabajando. Para poder pagar una jubilación, el 50% de los ingresos es de los impuestos. El mayor impuesto que vos pagás o que ingresa es el IVA. Y la persona que durante toda su vida estuvo en blanco y negro pagó IVA. Pagó IVA. Y posteriormente sí le dieron facilidades de pagar en 5 años, actualizadas las cuotas. Sí, pero además todo ese vacío de gente que había quedado a la deriva y que después fue producto del desastre de los 90 y del agujero previsional que había quedado. Y obviamente, y la falta de trabajo genuino, trabajo informal, trabajo en negro, todo hace a la cuestión y no podemos olvidarnos de la gente. Yo entiendo a la gente que ha trabajado toda su vida, que dice yo estoy cobrando lo mismo que él, que le dieron por moratoria. Entiendo que tienen razón. ¿Alguna vez alguien fue preso por malversar la plata de los jubilados? No, nunca, nunca. Y de hecho que creo que necesitamos sí o sí una justicia
justa, independiente, porque lo que vienen haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad... Eso te iba a decir, Luis Blaquier, Bueno. un hombre que viene de los directorios, hay una investigación de juez Casanelo que dice que Luis Blaquier venía de los directorios de Arcor y de Cablevisión y mandó comprar acciones de esas mismas empresas en desmedro del fondo de los jubilados. Exactamente, se han vendido las acciones de mayor importancia, de hecho que van a tener que también justificar el tema de Petrobras, el tema de Soda Solvay, son muchas las acciones importantes. Expliquémoselo a la gente de otra manera, a ver si coincidís en esta síntesis brutal. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, el Fondo de los Ahorros de los Jubilados, compró acciones para que grandes grupos empresarios e intermediarios hicieran negocio. O sea, le chorearon la plata al Fondo de los Jubilados para hacer negocio para los grandes grupos. Claro, pero aparte, ¿a qué valor? Porque lo han vendido a valores muy bajos, obviamente, han utilizado ese fondo, esas acciones que es el capital. El capital más importante de todo el abanico del Fondo de Garantía, que era un 12% de la cartera, eran las acciones. Y después los caraduras culpan a la gente que se jubiló con moratoria. Exactamente. Esta es la desmesura. O sea, mientras saquean, ponen el zorro en el gallinero para que le regale la gallina a los grandes grupos económicos, después dicen, no, la gente se jubiló y se aprovechó del Estado. Recordemos las últimas acciones que se vendieron de Petrobras, que se vendieron a un valor ínfimo. No sé si a 10 pesos, no recuerdo bien el monto, a la semana siguiente cotizaban altísimo. Y en realidad cuando se aprueba la ley de reparación histórica, en el tema donde se pedía que con el blanqueo se tenía que pagar la reparación histórica y con la venta de algunas acciones se le puso un límite, solamente el 5%, y solamente se podían vender las acciones que estaban en quiebra, una función extraña. Claro, pero esa letra chica es tan difícil de entender que no funciona como escándalo. Es que van a tener que dar explicaciones. Van a ser los cuadernos del kirchnerismo, acá van a entrar los cuadernos de Cambiemos. ¿Por qué? Porque sinceramente no han respetado la ley. Y como la venta de las acciones no pasa por el Congreso, o sea, el Fondo de Garantía con su director hace la venta y dispone de los fondos del Fondo de Garantía. Claro, pero lo inmoral es que pongas a un tipo de ellos. Y bueno, pero en el gobierno... Es el zorro en el gallinero. Y pero, ¿qué pasó con la parte energética con Aranguren? ¿Qué pasó? ¿Otro zorro en el gallinero? Bueno, pero tenemos muchos zorros en el gallinero en el gobierno. Yo entiendo que la gente crea y que se enoje a veces conmigo, porque dice, bueno, no, porque este gobierno es transparente, este gobierno va en contra de la corrupción. Veamos si realmente quizás... en todo caso roban mejor, roban con mejor método. O sea, no son López revoleando los bolsos, ni Daniel Muñoz anotándose los departamentos a nombre de la esposa. Son más prolijos, son mucho más prolijos. Lo que a uno le duele es que hayan llevado al sistema previsional al punto de destruirlo. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad realmente vale prácticamente la mitad de lo que valía en el año 2015. Recordemos que el año pasado el gobierno le presta 24.000 millones de pesos al gobierno de la provincia de Buenos Aires al 12% de interés. O sea, hizo todo negocio malo. Claro, ¿a cuánto le presta a los jubilados? ¿A cuánto le presta a los jubilados? Haceme esa cuenta de vuelta, que te interrumpí. ¿Cómo es? 24.000 millones de pesos le presta a la provincia de Buenos Aires, que recibe letras y papelitos. Tenemos lleno de papelitos. Rolando, algún día te pido que armen el esquema del Fondo de Garantía con todos los papeles que tiene. O sea, todos los papeles del Estado. Claro, todos los papeles del Estado. Papeles muertos van a terminar siendo. Nación, provincia y lo que sea. A la provincia le presta para cubrir sus deudas y todo lo que tiene que hacer al 12%. Al jubilado, viste que sacaron... los préstamos ANSES. Los préstamos ANSES, 200.000 pesos. ¿A qué porcentaje? No. Al 48, al 50%. O sea, la misma plata del jubilado se la prestan. Hoy tenés jubilado... A la provincia a tasa baja, al jubilado a tasa usuraria. Sí, porque te dice que son potenciales... que a veces se mueren. Sí. Le descuentan, si hay que casar en el zoológico, si le descuentan el recibo de jubilación. Sí. Solo porque a lo mejor se mueren de hambre. Bueno, pero hoy lo pudimos ver en esta nota. Yo hace más de un año, en realidad en el 2017,
cuando antes de las elecciones le decía a los jubilados, recorrí toda la provincia de Buenos Aires diciéndole, vienen por la reforma previsional, vienen por el cambio de fórmula. No creyeron, queremos un cambio, queremos un cambio. El gobierno una semana antes dice, no va a haber reforma previsional. Marcos Peña... Otra promesa y otra mentira. Lo primero que anuncia es el cambio de la fórmula, donde iban a estar. Hoy en día los funcionarios dicen no darle bono a los jubilados porque le ganaron a la inflación, porque recibieron aumento superior a la inflación. Lo que no dicen y lo que no quieren reconocer ante la gente es que ellos vienen recibiendo un aumento atrasado. El año pasado tuvieron que tragar todo lo que se disparó la inflación con aumentos pésimos. Este año están recibiendo con 6 meses de atraso el aumento del año pasado. Es que el aumento sería normal en un país con menos inflación. Con esta inflación de montaña rusa, es entendible. Estás comprando con la plata de hoy, el aumento lo vas a cobrar para cuando la plata no te valga nada. Por eso es que se Mientras alimenta. tanto ellos te envían la plata. No, obviamente que está en una timba financiera total donde solamente ganan unos pocos y donde pierden unos cuantos, porque las cifras son aberrantes. Vos tenés 3 millones casi y medio de jubilados que son indigentes. No estoy hablando que son pobres, son indigentes. No comen bien. Esto que mostramos en la nota. Son indigentes porque ganar 12.900, ganar 13.000 o ganar 14.000... son indigentes, porque te dicen, no, hay 2,5 millones que ganan 12.900 pesos, pero y el que gana 13.000 la cantidad de jubilados en los comedores que nosotros es hemos terrible. visto. Pero es que quiero hablar con Juan Enrique, que tiene datos de los jubilados. Escuchaba atentamente a Mirta y uno se cansa de escuchar todos los días, día tras día, que dicen, el sistema previsional está quebrado. Y está bueno recordar las 4 características centrales del sistema previsional que tenemos hoy antes que lo reformen. La primera, que el sistema previsional es solidario, claro. El Estado intenta atenuar las diferencias entre el trabajador activo en la edad pasiva. Trata de igualar. Viste que los empresarios dicen la responsabilidad social empresaria. Eso es limosna. El Estado es el único que puede ser solidario y lo quiere intentar hacer a través del sistema previsional. La otra, que es público, claro, es público porque el aporte de todos nosotros, Rolo, es público y está bien que lo administre el Estado porque los aportes son públicos. Es de reparto y porque los trabajadores actuales de hoy bancan a los jubilados de hoy. Por eso de reparto. Y después, Rolo, esto es central. Acá te traje la placa. Es asistido porque para bancar a un jubilado, a un trabajador pasivo, necesitas 4 activos. 4 laburantes activos y tenemos 2 nada más, Rolo. Por la caída del empleo registrado, la caída del laburo. Es tan sencillo como eso. ¿Qué sucede, Rolo? Necesitas 4 y tenemos 2. ¿Qué pasa? Por eso es asistido con impuestos a las ganancias, con impuestos a los sectores más poderosos, que son los que se bajaron los impuestos. Por eso el sistema previsional empiezan a decir que está quebrado. Ahora, yendo a la placa, Rolo, vos fíjate que tenés 2 trabajadores y necesitas 4 para bancar a un jubilado. Ahora, vamos a ser muy claros, ¿no? Estos 2 trabajadores que bancan a este trabajador pasivo son lo mismo que 10 trabajadores en 1960. Claro, avanzó muchísimo la productividad y muchos empresarios y empresas ganaron por esa productividad y que hoy no quieren pagar impuestos para bancar a un jubilado. Lo que le voy a decir a esos empresarios, señores empresarios, miren que la justicia es divina y algún día ustedes también van a ser personas mayores y van a necesitar de un Estado solidario, público, de reparto y asistido, Rolo. Pero además hay barbaridades que quedan pendientes. Para los que idealizan lo que fue el sistema privado, porque esta es una discusión que se está dando en América Latina. En Brasil hubo una reforma previsional, acá cada 2 por 3, donde se distraen un poco los legisladores, te clavan una reforma previsional. Todavía queda en la Argentina una deuda con gente de carne y hueso, con historias muy concretas, de las AFJP. Gente que aún hoy son estafados de las AFJP. ¿Saben cuánto cobran? Hay casos que cobran 700 pesos. Ahora van a reclamar, pero no están ni Menem ni Cavallo. No importa, pero Menem lo mira por televisión allá en España. Hoy también allá en España tuvo un repudio con la gente española. En los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, comenzó la crisis de los jubilados. La jubilación mínima era de $150, la mitad de lo que es hoy. Norma Pla se hizo famosa denunciando esta injusticia. Hay mucha hambre
y el hambre está instalada en los trabajadores. En septiembre de 1993 se sancionó la ley que creó la jubilación privada. Esa ley prometía prosperidad para los trabajadores que se jubilaran con las AFJP. El debate fue un escándalo y hubo sospechas de sobornos. ¡Compran diputados! ¿Dónde está Sabio? En 2008, cuando las jubilaciones fueron estatizadas, hubo gente que quedó en un limbo. Son, en su mayoría, viudas y discapacitados que hoy, aún hoy, son los estafados de las AFJP. Vos tenías $500,000. Exactamente, en mi cuenta de capitalización. Hoy cobro 7.000 pesos. No puedo alquilar ni una pensión. Veníamos unas vacaciones y fallece a los 2 días. Mis hijos quedaron solos, quedaron a la deriva. Yo cobro 757 pesos. ¿757 pesos? Sí, 2 kilos de carne. ¿Ya tenés sentencia firme? Sí, y está la sentencia firme y no me pagan. No sé por qué. Y si no estuviese tu mamá, ¿cómo harías vos para vivir no con sé, 4.000 pesos? No sé, todos los días empiezo, no me levanto. ¿Qué me va a pasar? No sé. No, esto comienza en el 2008 cuando se unifica el sistema previsional y pasa el sistema de jubilaciones a ser del Estado nuevamente. Un rezago de alrededor de 300.000 argentinos que quedaron estafados producto de este sistema de AFJP que habían contratado la modalidad de rentas vitalicias. En este contexto, muchas viudas y muchas personas con discapacidad que, aportaron. Trabajaba en Telefónica, tenía 10 años de aporte y tuve un golpe en la cabeza, perdí el ojo izquierdo y el derecho quedó prácticamente también mal. En mi fondo de capitalización de ese momento había 513.000 pesos, me lo acuerdo muy bien, que eran $513.000. Entonces me empezaron a llamar de todas las compañías de seguro. Vos tenías $500,000. ¿Cuánto estás cobrando? Yo en ese momento arranqué cobrando 2.100 pesos, que para que te des una idea, en el año 2000 eran 3 departamentos de 3 ambientes en alquiler, En ¿no? alquiler, ¿no? 3 alquileres. Eran $2.000. Claro, hoy cobro 7.000 pesos. Cristina Salucci quedó viuda en 2004. Cuando falleció, su marido era chofer y tenía 10 años de aportes en una AFJP. Veníamos unas vacaciones y fallece a los 2 días de una muerte súbita. Cuando vas a la FJP, ¿qué pasa? Me dicen que había 2 opciones, pero que lo más seguro era optar por una renta vitalicia, porque así como mi marido había fallecido joven, yo tenía 2 hijos menores, uno de 7 años, otro de 2, también me podía pasar lo mismo, y si optaba por otro sistema, mis hijos se quedaban sin nada. En el caso de una renta vitalicia, ellos siempre iban a cobrar aunque me pasara algo a mí. Entonces yo cobro 757 pesos. ¿757 pesos? Sí, sí, 2 kilos de carne. Trabajé 15 años en Gas del Estado y Litoral Gas, Terrotero, la empresa privatizada de gas. En el año 2000 tuve un problema de salud, quedé sin trabajo y con la opción de tomar la renta vitalicia. En tu caso, ¿cuánto estás ganando hoy? 7.000 pesos. Tuve distintos trabajos y el último fue de conserje en un hotel de alojamiento, en 11. ¿Y qué te pasó? Y tuve una enfermedad por discapacidad, una encefalopatía multifocal progresiva. Y ahora estoy viviendo con mi madre, los dos juntos, que ella cobra su jubilación mínima. Yo cobro 4.280 pesos. ¿Vos iniciaste juicio por tu situación? Sí, en el ANSES en el 2013. ¿Y ya tenés sentencia firme? Sí, y está la sentencia firme y no me pagan. No sé por qué. Yo debería estar cobrando aproximadamente 28.000 pesos en este momento. Si tu sueldo se hubiese actualizado como al resto de los jubilados, vos hoy ganarías 28.000 pesos. Y ganás 7, 4 veces menos. 4 veces menos. Realmente estoy enfurecida porque me perdí lo mejor. Mis hijos son buenos, tienen una buena crianza, pero realmente están a la deriva. Trabajando todo el día porque tratando de buscar, de compensar esa falta de dinero. Así que me siento mal. Me siento realmente muy mal. Discriminada, enfurecida y por eso sigo en esta lucha. Y la verdad me la robaron con mi jubilación. Inventaron historietas imaginando que uno nunca las leyó. Yo tengo puesta toda la vida en el corazón.
puede ser esto, Mirta? Porque son las barbaridades del sistema, porque en un país donde no tenés una moneda estable, obviamente el sistema de capitalización en nuestro país no puede funcionar. Yo escuchaba a uno de los jubilados que decían, tengo 15 años trabajado y cobro creo que 7.000 pesos. Lo cierto es que la ley establecía que todo hombre nacido después del año 63 o mujer nacida después del año 68, por más que tengan antes de la edad que comiencen a trabajar, por ahí tenían 10 años o 8 años en sistema del Estado y después comenzaron a un sistema de capitalización, esos 7, 8, 10 o 12 años que tenían del Estado no eran reconocidos, no le daban el componente. Esta historia desgarradora, ¿cuánto le puede costar al Estado resolverla, aunque sea por una cuestión humanitaria? Te lo voy a ¿No hay humanitarismo en la No, ¿y sabes por qué? Porque el 16 de noviembre, Eduardo Yaer, que es un jubilado de rentas vitalicia que cobra 1.200 pesos de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, me decía, me escribe todos los días, porque también tiene una sentencia, no puedo vivir con esto. La verdad que nadie se acuerda, yo te agradezco que hayas hecho este informe, porque nadie, absolutamente nadie en los medios se acuerdan de estas personas. Son 20.000 personas que están en esta situación que cobran menos del haber mínimo. Si son 20.000, ¿cuánto le puede costar al Estado resolverlo? Aunque sea por una cuestión humanitaria. ¿Son discapacitados? No pero para el Estado es mucha plata asegurarles el haber mínimo, llevarlo a 12.900 pesos. Que debe ser 10 minutos de interés de la LELIC, más o menos. Sí, y menos 10 también. minutos. Menos también. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión de Previsión que yo estaba al frente, como presidenta, logramos unánimemente sacar un proyecto para elevar el haber mínimo. ¿Dónde cae? En presupuesto. Lo cajonearon, se cayó el proyecto. ¿Sabés cuál fue la respuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto? Es plata, no te lo puedo sacar. Y esos proyectos, lamentablemente, como van a presupuesto, no pueden ser tratados en el recinto. Claro, tienen que pasar por ahí. Sí o sí tienen que ser tratados. Nuevamente, ¿qué es la respuesta? Ahora, y después, pero digo, a vos te dicen no se puede pagar, sí, es plata, y después hacen los actos diciendo estamos con los jubilados, y mentira. Seguramente el presidente en campaña se va a parar y se va a poner jubilados al costado para decir que hicieron mucho por los jubilados. Es mentira. Con un agravante más, que estas personas no reciben movilidades. Estas personas lo que deben recibir son las ganancias de las compañías de seguro. ¿Dónde en este país una compañía de seguro te asegura ganancias? Reparte algo, sí, Fernando. Nunca. Fernando. Sí, no, yo quiero, recordar que cuando se fue Bocio del ANSES, había, del fondo de sustentabilidad que manejaban, había 60.000 millones de dólares. Era el doble de las reservas que tenía el Banco Central. Había 28.000 en el Banco Central y 60.000, que era uno de los que a los economistas liberales siempre les preocupó, ese caudal de dinero manejado por el Estado que era más fuerte que el Banco Central. Y decían que no tenía que prestar. ¿Se acuerda que inclusive le prestó plata a General Motors en un momento? Bien, que era porque si no se podían llegar a retirar de Argentina, tenían una crisis internacional, tenían un problema en Estados Unidos, le prestaron, después devolvieron la plata. Ahora, esos 60.000 millones, como bien dijo Mirta, hoy están cerca de ser la mitad de dinero. Sí, 30.000 millones de dólares. Menos. Quiere decir que el Estado no perdió solo lo que vemos que perdimos en el Banco Central, porque ya le debemos, lo que hay en el Banco Central ya es menos que lo que le debemos al fondo. Es decir, que todo lo otro que estaba en el Banco Central desapareció y no llega a cubrir lo que nos dio el fondo. Y si encima se redujo a la mitad, porque la gente decía, bueno, pero ¿cómo le vamos a pagar a los jubilados? Necesitamos 4 jubilados. No es cierto que se necesitaran 4 jubilados, porque si tenías esas reservas que daban una rentabilidad en dólares, siempre salía cuánto el Estado recibía por el rendimiento de ese fondo. Eran 60.000 millones de dólares trabajando para compensar lo que los jubilados no tenían. ¿Pero eso no es que pagaron una reparación histórica con ese fondo? Vendieron algunas de las acciones más importantes para pagar. Mal vendieron algunas acciones importantes, superando lo que decía la ley, pero fundamentalmente se tenía que haber utilizado todo lo recuperado del blanqueo. Para eso se firmó el blanqueo. Pero no se utilizó toda la plata del blanqueo. Primero vendieron acciones importantes que necesitaban, obviamente, por tener el zorro en el gallinero. Y utilizaron parte de la plata del blanqueo, porque hay una parte que la tiene el Estado, que evidentemente debe haber hecho uso el Estado. ¿Tenemos información? No, porque lo único que tenemos dentro
del Congreso, es una bicameral de seguimientos del Fondo de Garantía y no se reúne nunca. Pero Luis, no, que en el caso de Caputo, usted recuerde que vio que el día que cambiaron las metas de inflación, 28 de diciembre, bueno, sí. esto vamos a dejarlo acá. En el comienzo del 2018 está probado que Luis Caputo, que era el que manejaba el Banco Central, dolarizó toda su cartera y le hizo comprar a ANSES todo el tema del EVAX, que a ojos vista se vio que se destrozaron las Terminó en EVAX un clavo. y el dólar voló por el aire. Eso, para mí, esto de que ellos son más prolijos, no. Yo creo que eso está recontra comprobado con lo que hicieron, la diferencia que hicieron entre la plata personal y lo que hicieron con el dinero del Estado, que han cometido un delito. Simplemente hay que verlo así. Un juez y los propios Pero esto es lo que le preguntaba a Mirta. ¿Algún día los estafadores, claro que manejaron de otra manera la los plata? tipos que estafan a los jubilados, irán presos? No sé si irán presos, ¿viste cómo es acá la justicia? Ahora empiezan a investigar todo lo que los funcionarios de este gobierno, como en el caso del mismo presidente, una causa de correo hace 1000 años y que no se movía, ahora de la noche a la mañana empieza a moverse. La pusieron en microondas para congelarla. Más o menos. Y comienzan, y seguramente comenzarán a investigarse. Por eso digo, lamentablemente no tenemos una justicia totalmente independiente. O rápida, y rápida. Para evitar, porque si vos lo investigás rápido, cortás el delito. Porque es la plata de todos nosotros, es la plata de nuestros jubilados. Acá no sirve en nuestro país un fondo, una AFJP, un sistema privado, que es a lo que este gobierno quería llegar. Devaluó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Precisamente para eso, pero además en la reforma previsional que ellos tenían planeada era pagarle un haber básico a todo el mundo, hayas aportado lo que hayas aportado. Y que el resto fuera privado. Y que el resto fuera privado, ¿entendés? Eso sí, ahí tienen el saludo de Macri hoy en el Día del Jubilado. Quiero mandar un saludo especial a todos los jubilados. Cuidar a los más grandes y devolverle todo lo que ellos hicieron por el país es una prioridad para nosotros. Esto es lo que yo les decía, hacer los anuncios, hacerse los buenos con la frase y después por abajo y en la letra chica abrochar a la gente lo más que puedan. ¿Sí, Inti? A ver, es complicadísima la situación porque el nivel de injusticia es brutal y al mismo tiempo tengo la sensación de que lo que hay que discutir, si queremos que los jubilados tengan un nivel de vida, no un nivel de ingresos adecuado, ¿sí? Es qué cuerno vamos a producir. Porque así como el otro día en otra nota se decía, había gente que decía, bueno, yo no como cemento, menos comé ceros. ¿Está bien? O sea, los jubilados cobraron este año, no sé, tal vez el doble que hace 2 años y medio, y probablemente su poder de compra es la mitad. ¿Por qué? Porque la Argentina está produciendo menos riqueza. Entonces yo lo único que digo es que el gobierno hizo algo relativamente desastroso con el Fondo de Garantía, creo que no hay ninguna duda, que no lo pudo volcar al crédito productivo, creo que no hay ninguna duda. Ahora, si nosotros pensamos que aumentar la cantidad nominal de una jubilación, ¿sí? Hoy me pasó algo genial que fue ver uvas a 300 pesos. ¿Está bien? Ver el kilo de uva a 300 mangos, acá en Palermo, ¿está bien? Si nosotros nos pensamos que porque aumentemos la jubilación, la calidad de vida va a aumentar, seguimos siendo 42 millones, 43 personas profundamente equivocadas, Rolo. Lo que nosotros tenemos que empezar a discutir es cómo cuerno va a aumentar la producción. Y lo otro que tenemos que entender es que el neoliberalismo no fue una opción política, fue un estado de cosas de una época en donde se creía, Alberto Fernández creía en el neoliberalismo. No lo estoy acusando de neoliberal hoy. Sí, estaba en la lista de Caballo. Caballo. Era funcionario de Caballo. Yo no y él sí, qué sé yo, por así decirlo. Digo, el neoliberalismo era un estado de cosas. Hoy daría la impresión, ¿sí?, de que el garantismo y el derechismo se nos subió a la cabeza y nos creemos que por tener ganas producimos riqueza. Y lo que tenemos que descubrir los argentinos es cuál es el camino del productivismo. Sí, bueno, en este caso, acá la cifra de Juan lo muestra. Lo que no estamos produciendo es riqueza. La economía va para atrás. Que quede claro, Rolo, que quede claro que esto fue deliberado. ¿Por qué te digo eso, Rolo? Devaluar no es solamente devaluar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. También se devaluaron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Se devaluó mi casa, se devaluó el colegio de mis chicos. El crecimiento y la pérdida de crecimiento económico incide también en lo que se conoció esta semana, la pérdida de empleos, Rolo. Y te voy a mostrar esto, estos son datos oficiales, datos de cuentas nacionales, datos del INDEC, datos de este gobierno. Fíjate esto, Rolo, desde el año 2003 al año 2015, el PBI medido en dólares se duplicó, señores.
se duplicó, no fue un rebote, se duplicó de 250.000 millones de dólares a 510.000 millones de dólares. ¿Qué pasó después del año 2015, 2016? Mirá dónde estamos, Rolo. 315. Eso es la caída de la economía 2 años seguidos. Esto es la devaluación más la caída de la actividad económica. Por eso, la deuda, lo que tomó este gobierno de deuda, supera el PBI. Argentina debe esto en deuda externa, Rolo. O sea, debemos todo lo que producimos en un año. Y esto... Rolo, mirá lo de tu casa. Esto es deliberado, Rolo. Esta devaluación, lo que recién contaba... Sí, no es pasaron cosas, como dice Macri. Este muchacho Caputo compró dólares porque sabía que iba a devaluar, Rolo. Por eso compró dólares. Y esto es el resultado. Mi trabajador está un poquito más contento y mirá cómo está ahora. Esto, Rolo, crecimiento invisible. Acá lo tenés. ¿Te acordás del crecimiento invisible? Mirta, ¿por qué nadie logra hacer nada con el aumento de los medicamentos? Que aumentan más que la inflación, más que el dólar. Porque no tenemos un Estado presente. El Estado es el que tiene que intervenir. Y los genéricos, y los hospitales, los laboratorios estatales que iban a fabricar medicamentos para intervenir en el mercado y todo eso, ¿qué quedó? En realidad hay grandes laboratorios dentro de la industria y demás. Vos fíjate que los medicamentos oncológicos solamente son los importados, no tenemos fabricación propia en Argentina o la patente o lo que fuere. Pero los famosos 50 medicamentos que son los que más aumentan y los que más se consumen, ¿no son de una alta tecnología? No. Ni siquiera aquella idea de Ginés González García de los genéricos para abaratar los medicamentos. Hoy te están dando, pero el problema también lo tenés cuando a la hora de prescribir el médico te prescribe no el genérico, te prescribe el de nombre de fantasía y esto encarece. Yo creo que hay algo, así como yo soy crítica en las gestiones, hay algo que dentro de esta gestión y que hizo el doctor Casinotti dentro del PAMI, un valor de referencia que no se profundizó. Pero eso es lo que hay que ir, pero esto tiene que intervenir el Estado, no solamente para una obra social como es el PAMI, que es la que más consume, sino para todas las obras sociales. Vos fíjate que, ejemplo, lo que te iba a decir, un medicamento oncológico en Argentina, que es laboratorios importados, te lo cobran $500. En España te lo cobran $200 y $300. Entonces, evidentemente hay una falla. En el zoológico. Es una falla del Estado donde evidentemente no ha podido dialogar, trabajar, instalar, que aquí en Argentina la verdad que los medicamentos son muy altos, de alto valor. Sí hay medicamentos genéricos que están baratos, no suelen ser ofrecidos muchas veces por los médicos. Tienen que tener muy buena tecnología, quizás alguno que otro, el médico considera que no tiene la tecnología necesaria para cubrir la patología que tiene el paciente. Entonces dice, le va a ser mejor realmente porque si bien está autorizado por la mano... ¿Cómo cuántos los médicos están prendidos con los laboratorios? Bueno, hay congresos y demás. Bueno. Hay de todo. En este país somos unos vivos bárbaros. La camiseta argentina no usamos. Ahora la camiseta yanqui nos la ponemos y nos sentimos maravillados. Acá lo que estaban explicando por el tema de la caída de la producción es lo que necesitamos. Efectivamente, necesitamos que el país produzca y necesitamos empleo en blanco. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Generar más empleo a través del monotributo. Un monotributista te aporta 500, 600 pesos sobre una facturación de hasta 20.000 pesos, suponte. Una persona que trabaja y gana 20.000 pesos aporta 2.400 pesos al sistema. Entonces te das cuenta, han desfigurado todo el sistema y no tenemos producción, no tenemos trabajo genuino. Y sobre todo no tenemos laburo. Y no tenemos trabajo. Gracias por venir. No, gracias a vos. Muchachos, yo sé que esto les va a sonar un poco de humor negro, pero la crisis también llegó a los muertos. Ni la muerte se salva de la crisis en Argentina. Morir cuesta caro y aunque duela, los deudos también se ajustan. Para empezar, mucha gente ya no vela a sus muertos. ¿Cuánto le bajaron los servicios? Y casi más del 50%, más de la mitad. Se cerraron como 5 o 6 creo que me han dicho. Que son los que alquilan en teoría. Porque si no alquilas, te la bancás. Se sostiene uno, pero bueno. Es complicado. El velatorio ya no piden más, ¿viste? No se pide nada, todo directo, nada más. Las casas de velatorio dicen que su trabajo ha bajado a la mitad. Eso en Capital,
En el conurbano es peor. ¿Y cuánto cuesta un servicio fúnebre en promedio en la zona? Y en la zona anda alrededor entre 18 y 20.000 pesos, más o menos. En general son servicios básicos, tratan de hacer lo más económico posible, tratan de que el gasto sea lo menor y a veces hasta piden sacar cosas como para reducir el costo. Sobre todo ahora, ¿no? ¿Desde cuándo notas esto? Y desde hace 2 años y medio a esta parte se nota mucho. La gente está inclinándose para lo que es el servicio indigente, es decir, el servicio municipal. La municipalidad acá te da un servicio, creo, en la mayoría de las municipalidades hay un servicio que te da el cajón, la ambulancia y la tierra. Los dueños de cocherías, entre tanto, advierten que su negocio también corre peligro porque casi nadie hoy entierra a sus muertos. Se prefiere la cremación. Quieren cremaciones, por ahí no quieren velar tampoco, vienen solamente a hacer una despedida. Te piden si por ahí le podés dar en cuota o una parte y darle unos días para juntar el resto. Salen a hacer las colectas. ¿Aumentaron los casos de vecinos que te tocan el timbre para pedirte dinero para una colecta, para un servicio fúnebre? Sí, continuamente. No pueden más estar pagando semejante barbaridad y no hay otra ayuda. Tratan de usar a la gente para... Pero date cuenta que para juntar un entierro, ¿cuánto tienen que caminar? Una barbaridad, porque la gente no puede tampoco dar mucho dinero. Y por si algo faltara, el dólar también afecta a la muerte. Los cajones y las flores están dolarizados y a la gente hasta le cuesta pagar las parcelas de sus difuntos. A medida que va subiendo el dólar, va subiendo el precio de los ataúdes. Porque el lustre es en dólares, tanto la laca como el barniz que usan. Y vienen los cajoneros y te dicen, no, pero yo vendía tanto y hoy vendo esto. Y vendía 10 y hoy vendo 5. Varió un montón en ese sentido. La realidad es que la gente hoy para ir a un cementerio parque tiene que contar con el anticipo, con las cuotas, con el mantenimiento mensual, con el pago de una placa, con las letras. Mi marido que está en un cementerio privado y ahora me veo en el problema que no lo puedo seguir pagando más. Y debo 2 años de mantenimiento que le llaman, ¿no? Sí, casi 2 años, sí. ¿Sabes cuánta plata es? No tengo idea, porque no llamé, porque no sé ni qué decir, pero no creo que lo pueda mantener más tiempo. En la Argentina no se salva nadie, ni los muertos se salvan de la crisis, porque la crisis la padecen los vivos, pero tampoco se salvan los muertos. Ustedes veían, el ajuste ha llegado a la industria funeraria y a la necesidad de que a uno el momento traumático de enterrar a un deudo, un familiar, a quien sea, también se tiene que ajustar porque la plata no te llega. Hay historias tremendas de gente que pide para ahorrar, manda a cremar a sus parientes y después ni siquiera puede ir a buscar la ceniza porque no tiene la plata para pagar por el crematorio y termina dejando las cenizas en la cochería. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, ¿cómo se está viviendo la crisis en tus pagos? Durísimo, durísimo. Hay un recrudecimiento de la situación social muy grave. Esto fue una película de terror que podría ser una miniserie. Tuvo varios capítulos, ¿verdad? Primero, bueno, allá por el 2016, con los primeros ajustes, tarifazos. Eso provocó la caída de Changa, que supongo que en un municipio conurbano como el tuyo debe haber afectado. Hay mucho trabajo puedo dar informal. Números de eso, al menos de Merlo, ¿no? Nosotros tuvimos casi un poquito más de 4.000 empleos registrados que se perdieron estos 3 años y medio. Claro, eso es la economía. 4.000 en blanco. En blanco, claro. Eso es la economía formal. Para que el espectador entienda, es el empleado registrado. Sí, el que aporta para el jubilado. El que aporta para los jubilados, el que normalmente está sindicalizado, que tiene una obra social. Y bueno, su patrón también paga por ese empleado aportes. Tiene todo en blanco. Hubo un corrimiento muy fuerte hacia la economía informal. ¿Qué entendemos por economía informal? Puede ser un trabajo estable, pero no está registrado, no paga aportes,
no colabora con el sistema de jubilados. La mayoría de los patrones que emplean a estas personas cuando tienen que hacer recortes lo hacen inclusive muchas veces sin pagar siquiera una indemnización y bueno, amparándose. Porque a su vez les cayó también su volumen de venta. Números de Merlo, 11 industrias cerradas en estos 3 años y medio. 11. 3.500 comercios. ¿Para qué industrias cerraron? Y, por ejemplo, una característica, una que tenía alrededor de 120 empleados que se dedicaban a hacer espirales para los mosquitos. Claro, cuando se abre la importación de China, el costo de producción, sin el packaging, sin todo lo que es la logística, el costo de producción era superior al costo del chino puesto en góndola. Solo prender la máquina. Exacto. Entonces, bueno, claro, 120, de ahí solo 120 personas. Por ejemplo, la empresa IMSA, que es una empresa que hace cables que transmiten energía, que es formadora de precios, que competía con empresas americanas, con empresas europeas a nivel global, tuvo que dejar en la calle más de 150, 160 pero a pesar personas. de la devaluación, ¿sigue siendo imposible competir con los chinos? Por supuesto, sí. Hoy estamos... ¿Por qué? Porque los aumentos de costo de energía y todo se devoran la devaluación. Claro, si hay muchos que no pueden, ¿verdad? Esto que acabas de decir vos, prendés la máquina y eso ya es una millonada que le sale a muchos de ellos. 3.500 comercios cerraron. Entonces ese corrimiento de la economía formal hacia la economía informal y un nuevo fenómeno que es de la economía informal a la economía de subsistencia. ¿Quién es el de la economía de subsistencia? Yo te invito a que vengas a Merlo y hacemos del centro 30 cuadras para el lugar que vos quieras elegir y vas a ver que ahí en cada esquina hay alguien que vende una tortilla de esa que dicen tortilla santiagueña o que junta dinero para comprar 20 chorizos y los vende. Con la parrillita. 13.000 mujeres organizadas en el trueque. Claro, y vos como intendente, ¿qué haces? ¿Le vas a mandar a los inspectores porque sabés que no están habilitados? ¿Qué vas a hacer? Hoy tenemos... y cerraron 3.500, que te estoy diciendo, de los que estaban registrados. O sea, de esos 8.000 y pico de comercios que teníamos, cerraron 3.500. Pero después tengo una cifra similar que está en condiciones irregulares. Y que, claro, es la subsistencia de la familia. ¿Qué voy a hacer? Por eso te pregunto. Entonces, los tengo que cubrir. Tenés una biblioteca que te dice esto es... no sé, no está de acuerdo a la norma municipal, y la otra que te dice, lo dejo sin laburo, peor. Entonces, la historia se va agravando, como se ve fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo terminan? Bueno, la solicitud espontánea de comida, por ejemplo, es una de las mayores inversiones. ¿Cómo te aumenta la presión de la gente que te pide laburo y comida a vos, municipio, intendente? Todos los días. Cuando yo arranqué, allá por el 2015, teníamos comedores, por supuesto. Yo no quiero decir que Cambiemos inventó la pobreza, ¿no? Pero sí agudizó todos los parámetros. No mejoró ninguno de los parámetros en relación a cuestiones sociales. Allá por el 2015 teníamos 1.100, 1.150 personas en los comedores. Hoy tenemos 57.000 personas que dependen de nuestros planes alimentarios en Merlo. Estoy hablando de acá a 30 kilómetros de Capital Federal. 57.000 personas. ¿A cargo del municipio? Claro. Sí, que si nosotros no... Pero debe haber comedores a cargo de los movimientos sociales, además. Además, sí, además sí. O sea, vos tenés solo 57.000 a cargo del municipio. Sí. Más los comedores, no sé, comunitarios, movimientos sociales que hay. De los chicos de la primaria, por ejemplo. Que más los comedores escolares. Exacto. Sí. ¿Cuánta gente vive en Merlo? Y alrededor de 700.000 personas. Votan, o sea que 450.000. Fácil debe tener la mitad de la población comiendo de manera asistida. No, es el 18%. Más o menos, si sumás colegios, de lo que depende... pero eso es de la provincia. Sí, con la provincia y con los movimientos sociales... Vamos al corte sociológico. Si vos sumás los pibes que comen en los comedores, los pibes que comen en los merenderos comunitarios, los pibes que comen en los comedores de los movimientos sociales, más los del municipio... Sí, alrededor de la mitad de la población comiendo asistida. Sí. Eso es hambre. Sí, y te digo otra cosa. Tenés empleos, o sea, trabajadores en blanco que son pobres. Bueno, sí, claro. Entonces, eso es un fenómeno que se agregó. Lo de las 13.000 mujeres organizadas en el son pobres y están ahí de pagar ganancias en algún momento, ¿eh? Al que le va un poquito bien le empiezan a pagar. No tires ideas. Le empiezan a sacudir ganancias, porque desde donde se distrae te sacuden ganancias. Hicieron un par de horas extra más y de pobre pasan a ganar ganancias.
Está muy, muy, muy complicada la situación y sinceramente tuvimos que, por ejemplo, reforzar comida nocturna. Entonces ahí sacamos 5.000 viandas todas las noches porque la ¿Cómo economía, ¿A quién se las das? la economía, ¿Cómo la bueno, distribuís? no, tenemos todo el día trabajando la gente de desarrollo social que va identificando esos casos, porque la economía de subsistencia tiene eso. La gente que a las 12 del mediodía está viendo a ver qué va a comer a la noche. Pues cubrió la del mediodía, se convierte ese o más o menos la de la mañana y no cubrió la comida. Exacto. Claro. Y estamos lidiando los intendentes con una pobreza tremenda que lastima, que duele. Es muy difícil. Y te digo, el porcentaje de la asistencia alimentaria bueno, la nación nada, pero la provincia, ahora tuve una reunión el otro día con el ministro, que iba a intentar darnos un poco más de leche, un poco más de recursos, pero eso sumaba hasta ahora solamente el 5%, el 95% lo ponía el municipio. Bueno, ahora a partir de esa reunión espero que sea un poco más, estamos esperando eso, sobre todo en artículos muy importantes como es la leche, ¿no? Pero los intendentes no se dedicaban nada de comer a la gente. No, bueno, esto es nuevo de estos años, Hoy el intendente tiene por lo menos que poner, no en esa magnitud. Nosotros invertimos en salud pública, porque no es nuestra responsabilidad, invertimos en seguridad, que no es nuestra responsabilidad, invertimos en infraestructura de las escuelas, más allá de lo que también pone la provincia, porque ves que la comunidad educativa tiene problemas. Invertimos bueno, en comida, son millones y millones de pesos. Siguiente. Yo quería volver, aprovechando lo que estaba diciendo recién Menéndez, a algo que es un concepto muy importante. Estos 3 años se repartió mucha plata, Lo que pasa es que no se produjo. ¿Está bien? O sea, hace poco compartimos el martes, si no me equivoco, una reunión con el intendente, varios intendentes más y un montón de funcionarios hablando de la Kumar. Porque el municipio de Merlos, digamos, participa de lo que es la cuenca del Riachuelo. ¿Te acordás? Lo hablamos la semana pasada. Rolo, hasta que nosotros no discutamos cómo cuerno nos ponemos a fabricar 100.000 viviendas sobre el Riachuelo, convirtiendo ese río en un eje, hasta que nosotros no pensemos que en la cuenca de la Kumar, por poner un simple ejemplo, hay 650 asentamientos, y sigamos creyendo que el secreto pasa por el buenismo de repartir pero el billetes. asunto es que, dice, ¿de dónde sale la guita para construir esa casa? Rolo, la guita circula. Los países que crecieron no repartieron plata, produjeron y la plata circula pagando producción. Es totalmente diferente. ¿Se entiende? O sea, una cosa es un país. La verdad, yo en serio lo digo, ojalá vuelvan a ver toda la película La Revolución Justicialista, un reportaje que le hizo Pino Solanas a Perón en el 73, lo recomiendo. Porque el tipo dice, mira, yo me encontré un país que tenía 800.000 desocupados, lo primero que se me ocurrió fue hacer 80.000 obras. ¿Está bien? 10 tipos por obra o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente los ceros. Lo que digo es, no es que estos 3 años no se repartió billete. El kirchnerismo repartió billete a lo pavote. ¿Sí? La guita, vía Frávega, Garbarino, con Pumundo se nos iba afuera. El macrismo repartió billete a lo pavote. Nosotros no resolvimos una crisis que es productiva. Cuando el otro día en una reunión con 40 funcionarios a mí me tocaba hablar de cómo cuerno creábamos riqueza, me miraban los 40 con cara, la verdad que con vos charlamos, ¿no? Después cuando terminó, bien, porque algunos entienden bastante, pero el contexto dice, lloremos y repartamos plata. Lo que tenemos que hacer es pagar trabajo, Rolo. En lugar de darle a la gente guita, hay que darle herramientas y crédito al que consume el producto del uso de esa herramienta. Si no, vamos a terminar hechos percha. Punto. Cuando hay que... Comparto, ¿Cómo? Comparto, hay que apoyar a las pymes, tenemos que generar verdaderamente Este es un país sin crédito impulso. que funciona como un almacén. Sí, bueno. Que no hay, la moneda no vale, no hay crédito, no hay plata para nadie, nadie encontró un sistema inteligente para que, si vos tenés una idea para producir algo, la produzca, es difícil. La verdad que en estos últimos 3 años se han tomado muchas decisiones equivocadas. Vuelvo a repetir, no son los inventores de todos los males de la Argentina, pero verdaderamente se le acabaron muy rápidamente los recursos y profundizaron todas las estadísticas negativas, las han profundizado. ¿Qué pensás de la gestión de Vidal? Y que fue una... Tengo entendido que vos la conocías antes. Sí, soy amigo de Ramiro Tagliaferro de hace muchos años. Del ex. Del ex. Y a través de esa relación la conocía a María Eugenia Vidal en otro rol, por supuesto. Bueno,
nosotros... O sea que no había una cuestión de mala onda personal, había diálogo, digamos. No, al contrario. En la actualidad tampoco, pero verdaderamente el gobierno de la provincia acompañó en un todo al gobierno nacional, tuvo los mismos males. Yo creo que debería haber defendido más los intereses de los bonaerenses. ¿Podría haber hecho por otra una cosa? Cuestión, yo creo que sí, me parece que tiene que llegar un momento donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires se ponga de pie y defienda los intereses de millones y millones de argentinos. No fue el caso de Scioli tampoco. Bueno, pero te puedo asegurar, al menos de los registros que te cuentan los intendentes, pues yo soy nuevo, arranqué ahora, tuve 20 años en la oposición y bueno, tuve la mala suerte, me tocó una muy mala época para gobernar un distrito como Merlo, pero te cuentan otros intendentes que vos encontrabas, si no encontrabas solución en la provincia, la encontrabas en la nación. Lo que si alguien te tira un hueso, te lo daba la provincia. Era un esquema bien diferente y apostando también a producir, a la cultura del trabajo. Nuestra doctrina, nuestra filosofía de política está íntimamente ligada al mundo. Sí, esto es la doctrina del ajuste. La doctrina del ajuste y siempre es más ajuste. Porque finalmente ya se sabe, además esto, porque en los 90, en el 2001, siempre la doctrina del ajuste era que nunca alcanzaba el ajuste. Siempre la autocrítica que se hacen los tipos del liberalismo o de este modelo es que nunca fue suficiente el ajuste. Vas a ver que van a aparecer, si Macri pierde, van a aparecer lo que van a decir es que no hicimos el ajuste lo suficiente. El tema es que se pone como la variable de ajuste a los trabajadores, este tipo de modelos, y ese es el problema principal. Ahí, la verdad que hay otros sectores, el sector financiero, por normal, no tengo nada en contra del sector financiero, pero no tiene la presión fiscal que tiene un simple trabajador que gana 30.000 pesos. Ah, no, Juan. Mira, Rolo, el ajuste hasta dónde nos llevó, ¿no? Hoy, el trabajador medio, según la encuesta permanente de hogares, el laburante medio es pobre y el jubilado de la mínima es indigente. A eso nos llevó el ajuste. Y es clarísimo, Rolo, que hacer política económica se hace para, por lo menos, generar empleo. Y este gráfico, Homero, que representa a la clase media, esto nosotros, Rolo, lo venimos mostrando desde el año 2016, 17 y 18. Y vemos la evolución. Estos son datos del SIPA, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones argentino. Fíjate, en el año 2002, el empleo privado, no hablo de choriplaneros ni de empleo público. Mirá el empleo privado. Eran 3.400.000 argentinos. El empleo privado, como consecuencia del crecimiento económico, se duplicó, Rolo. 6.200.000 trabajadores durante el año 2002 al año 2015. Se duplicó. Estos son datos igual oficiales. Que se duplicó la actividad económica. Claro, el PBI se duplicó. Claro que se duplicó la actividad económica. Por eso, esto no miente, Rolo. Esta es la realidad. ¿Qué pasó del año 2015? Igual que la evaluación, igual que la caída. Mirá. Sí, pero no bajó tanto como uno imaginaría. No, ahí porque está el truco del monotributo. Este número es del último año, Rolo. En realidad, la caída es de 350.000 y el último año perdimos 268.310. Pero eso no es el problema, Rolo. Todos los países, sobre todo Argentina, necesita crecer 2 puntos para generar 200.000 puestos de trabajo por año, porque son los chicos que terminan el colegio que salen a buscar laburo. No solamente no se crearon, como se venían haciendo, esos 200.000 puestos de trabajo por año, sino que perdimos, Rolo. O sea que los números que se conocieron esta semana, que superamos los 2 dígitos de desempleo, quiere decir que hay 2 millones de argentinos que buscan laburo y no encuentran. Y como son pobres los trabajadores, hay 4.800.000 que quieren cambiar de laburo, o sea que tienen problemas para llegar a fin de mes. Sí, Fer. ¿Cómo le va? No, mire, mi pregunta tiene que ver con el tema de la paciencia. Es decir, porque la gente dice, bueno, terminemos con esto, estos tipos son un desastre, hasta como alejémoslos, cosa que parece que acá la gente hace cualquier desastre, destroza todo y se puede ir con total impunidad, cosa que me preocuparía. Pero más allá de eso, es que va a haber un pase que le van a dar el gobierno, porque esto para mí ya está jugado, no hay nada de que hablar, ni qué reacción, cualquiera sensato sabe que va a haber un cambio de gobierno. ¿Qué tiempo va a llevar empezar a ver algún tipo de reacción y la gente va a tener paciencia
o se va a poner nerviosa? Sí, o sea, ¿cuándo se sale del desierto? Claro, si el le fondo- invocan. Yo lo que noté en estos meses, con el resultado de la elección, hubo, al menos en la barriada, ¿no? En lugares como Merlo, ¿no? 700.000 habitantes, a 30 kilómetros de Capital Federal, con un gran componente del sector trabajador que es pobre. Creo que abrió la puerta de una esperanza que le volvió a dar esa posibilidad de sentir que lo que está haciendo, el dolor que está sufriendo, va a tener algún sentido. No sé qué hubiese pasado si la elección hubiese sido diferente, porque claro, era ajuste tras ajuste. Sí, se todas abría eran una malas grieta noticias. más profunda en la sociedad. Todas eran malas noticias, sobre todo para los laburantes o para los que no tienen laburo, y esto creo que abrió las puertas de esperanza. Todos sabemos, y estamos también trabajándolo con nuestra población, de que no existe una fórmula mágica. No es que el 11 de diciembre vamos a estar mejor que el 10 de diciembre. Esto es un proceso que va a llevar un tiempo y que va a necesitar de la unión de los argentinos. Si Alberto Fernández, como todos, que al menos nosotros, como todos nosotros queremos, termina siendo nuestro presidente, va a necesitar el concurso del sector empresario, del sector De una amplia industrial, mayoría. de los A mí lo de la unión de trabajadores. los argentinos me da cosa más poética que política. No, es verdad. Es Porque verdad. siempre alguien gana y alguien pierde. Pero hay que apuntar al sol. Que Vos tenés ganen, o sea, que lo que ganen no sean una mínima minoría como ha sido en estos años. Ya con eso me conformo. A mí me parece que va a ser un resultado categórico y que le va a dar una espalda importante, muy importante a Alberto Fernández las próximas elecciones. Obviamente que en un país como el nuestro no vamos a estar todos de acuerdo, pero sí tenemos que intentar que todos participen, aún en desacuerdo, y que puedan poner su impronta, hacer un llamado a la sociedad. Yo lo veo a Alberto a una persona que permanentemente está tendiendo puentes. Seguramente vivís en Merlo. Sí. Si tuvieras ahí. Si tuvieras que venir a laburar a Capital, ¿cuánto gasta la gente en auto para venir a Merlo todos los días? No, bueno, en auto el que tiene, el millonario. Sí, el que tiene. No, te voy a contar la cuentita del tipo que vive en Merlo de estos años. Tardás aproximadamente 2 horas y media de ida a trabajar. Vamos a tomar un término medio, el que vive en el Parque San Martín, o el que ahí vive el 23% del padrón de Merlo, o el que vive en Libertad, que es el 19% del padrón de Merlo. Tardas en promedio 2 horas y media a llegar a Capital. En transporte público. Sí, en transporte público. Parado, tren. Que es la inmensa mayoría, ¿no? Tren y subte o tren y colectivo. Un fenómeno que quiero decir, había 150.000 personas que tomaban el tren Sarmiento todos los días, ahora hay 30.000 menos. ¿30.000 menos? 30.000 menos que toman. Que no vienen más. Que no están bien yendo, o porque perdieron su trabajo en blanco, en negro, ¿no? Y eso también es un dato. Pero bueno, esa fuerza del trabajo, 2 horas y media de ida, 3 horas de vuelta, tardan un poquito más. Sí, tardan un poquito más a la vuelta. Vos haces la suma, si vos te la pasás viajando 5 horas y media por día. 5 horas y media por día, cuando llegas a fin de año te das cuenta que estuviste viajando 56 días. 56 días arriba del colectivo, arriba del tren, esperando en la parada de colectivo. Claro, bueno, eso hace que la calidad de vida no sea la esperable, que una persona para ganarse el mango en Capital Federal tenga que pasar miles de peripecias todos los días. Imagínate, perdiste un colectivo a veces. Sí, te querés matar. Es la muerte. Si fuera en auto, una persona que vive en Merlo debe estar ganando, no sé, arriba de 20 lucas. Mantener el auto y venir a laburar a Capital. Y sí, ¿no? Bueno, alguien que pueda venir a trabajar. Bueno, fíjate los peajes, fíjate el combustible, el estacionamiento, a eso vamos. Las aglomeraciones que te agarran. No es tan fácil. Y encima no quieren. No es rentable venir en auto, salvo que sea gerente del Banco de Boston y bueno, qué sé yo. Y encima no quieren. Nos dicen que la nafta está barata y que tiene que aumentar más del 30%. ¿Cómo te está afectando el tema de la suba de los combustibles? Como a todo el mundo, es un desastre, no tiene límite, se habla que va a haber más aumentos más adelante. Desde las cámaras de estacioneros de servicio dicen que hay un 40% de aumento que todavía no se traspasó al surtidor. Imagínate, y todo eso seguramente, toda esa suba, una vez que se traspase será pasada a las góndolas, a los almacenes.
a las prepagas, a todo eso. La verdad que es una situación bastante problemática la que estamos atravesando. ¿Cuánto cargaste ahora? 1.000 pesos. ¿Y cuántos litros son más o menos? Y a ver, medio tanque. Sí. ¿Y para cuánto te alcanza? Y yo vivo en Torcuato, o sea que tengo 3 días ida y vuelta a Torcuato. Sí, bastante. Desde la Cámara de Estaciones de Servicio dicen que va a aumentar, que todavía falta trasladar a precio más o menos un 40%, o sea que todavía falta un aumento fuerte en las naftas. ¿Cómo pensás que va a influir en tu vida una nafta entre 70 y 80 pesos? Y bastante, sí, se incrementa bastante, aparte, digamos, el tema es que uno va a tener un mayor esfuerzo y trabajar un poquito más y para bancar esto, pues yo necesito como laburo, fuente de laburo. ¿Vos lo usás para trabajar el auto? Sí. ¿Cómo hacés para tratar de ahorrar en el tema de combustible? No, ahorrar no, sino trabajar más. No queda otra que trabajar más, extender el día laboral. En vez de llegar a las 7, llegar a las 9, 10 de la noche y bueno, extender el día laboral para que rinda el viaje. ¿Cómo haces con la moto para cargar el tanque de nafta? Obviamente ya también afecta, sí, afecta porque ya es menos lo que tú vas a tener de ganancia en tu sueldo, en tu salario, como delivery, que es lo que más uno hace. Pues. Ya como estoy acostumbrado en Venezuela, imagínate tú la inflación, que todos los días aumenta la comida, para mí esto no es nada. Para un venezolano esto no es nada, esta inflación es juego de niños. Esto es un entrenamiento para lo que viene. ¿Cómo lo está afectando el tema de la suba de la nafta? Y trabajo con la camioneta, bastante. Cada vez recorro menos kilómetros. ¿La usás menos? Exacto, sí. ¿Cómo haces con una nafta 80 pesos vos? Me suicido. ¿Cómo lo está afectando el tema de la suba de los combustibles? La verdad que sí, afecta, en cierto modo. Bueno, hay que trabajar más tiempo en la calle. ¿Estás trabajando más tiempo que antes? Sí. Fácil un 50% más de horas. O sea, hacía 10, hago 14. Eso. ¿De 10 a 14 horas para poder seguir manteniendo el mismo nivel adquisitivo o para...? No, para seguir manteniendo, no para hacerme más rico. No, es imposible. Desde las cámaras de estaciones de servicio dicen que todavía falta pasar a precio más o menos un 40% en la nafta. O sea que estaríamos hablando de una nafta entre los 70 y 80 pesos. ¿Cómo la ves? Esperemos que no sea así. Esperemos que al menos un tiempo más para que reactive la economía. ¿Cómo te está afectando el tema del aumento de los combustibles? Y nos está arruinando a todo. Nos aumenta todo y los sueldos siguen iguales. ¿Cuánto carga esto? Esto 300. ¿Y cuánto sale cargar un tanque de esto? Y saca la cuenta, 50 pesos el litro. ¿15 lucas? Sí. Desde las cámaras de estaciones de servicio dicen que el precio del gasoil va a aumentar más o menos un 40%. ¿Qué pensás que va a pasar cuando el precio se traslade a los surtidores? Y vamos a terminar en la calle, hoy en día no puede trabajar. No puede trabajar. ¿Es muy complicado? Sí. Tenés que laburar por 2 pesos, no hay trabajo, todo aumenta, los sueldos siguen iguales. La verdad es una cagada. ¿Cómo lo está afectando el tema de la suba de los combustibles? Y sí, estamos complicados, aparte no se puede mantener el coche, no se puede nada. Desde el gobierno habían dicho que se iba a congelar 3 meses el tema de los combustibles, pero ya hubo aumentos ahora. ¿Qué piensa de eso? Siempre dicen lo mismo y después salen haciendo otra cosa. Cada vez una plata al bolsillo, cada vez estamos peor. ¿Cómo te está afectando el tema de la suba de combustibles? Y mal, yo encima ando a nafta. ¿Cuánto cargas de nafta en este auto? Y ahora 950 pesos por día. ¿950 por día? Sí. ¿Y cuánto tenés que trabajar para que te rinda? Y más de 12 horas, 14 horas. Con una nafta entre 70 y 80 pesos, ¿cómo vas a hacer? Es que en realidad ahora todo es una locura. Así que, qué sé yo, no sé cómo llegamos a fin de año. ¿Cómo te está afectando el tema de la suba de la nafta? Para nada, aguante Macri y nada más, que no vuelvan a de los K. ¿Cómo pensás que vas a estar si el precio de la nafta se va ahora a 80 pesos, como dicen que va a pasar? No importa, que se vaya a 100, a 200. ¿A vos no te afecta? No, para nada. Perfecto, viejo, muchas gracias. ¿Cómo te afecta a vos si aumenta, si el precio de la nafta se va a 80 pesos el litro? No te voy a contestar, mira, no te voy a contestar. Saludos para Mauri, un besito, te queremos. Y aunque ustedes no lo crean, cualquiera de nosotros sabe lo que cuesta ir y garpar la nafta y el lagrimón que se pianta a la hora de cargar un tanque de nafta, pero el gobierno dice que la nafta está atrasada. Federico Bernal es especialista en temas energéticos. ¿Está atrasada la nafta? Está atrasada en función de la dolarización de los combustibles, la regla de mercado, la anarquía imperante. O sea, en función de la realidad.
¿Cómo van a salir de acá? En función de lo que nos han impuesto los argentinos en materia de política económica. El atraso o el retraso se termina cuando, como Alberto Fernández ya de alguna manera está anunciando, va a desdolarizar la energía. La va a desacoplar de los precios internacionales. Yo estoy de acuerdo y parece lógico, pero las energéticas son fuertes. ¿Qué medida de represalia pueden tomar? Muchas. O sea que vamos a una guerra energética. No, de baja intensidad. No, creo que se puede llegar a un acuerdo. Creo que hay que aprovechar el potencial de vaca muerta, en el sentido de que, a ver, cuando Alberto Fernández habla de desdolarizar, no es que va a especificar toda la energía, porque lamentablemente hay costos. En la matriz de costos que tienen las empresas hay una parte en pesos y una parte en dólares. La parte en dólares, por ejemplo, viene dada por esto que decían los de las cocherías. Esto me viene de afuera, ya no se fabrica más en el país, lo tengo que pagar en dólares, no hay otra. Sí, pero la madera de los cajones. Es que reindustrializando el país es como, por ejemplo, se va a especificar. Eso es una o por lo menos se va a hacer bajar la incidencia del dólar. Exactamente. La economía, mira, las tarifas están, que es una de las grandes estafas en materia energética. Ahora, de mi punto de vista, no es tanto, lo preocupante no es tanto lo que está en dólares como el precio del gas en boca de pozo, que ha bajado sensiblemente. Y que además ahí se pueden buscar muchas alternativas con las productoras para que siga bajando más. La parte más preocupante es lo que está en pesos. Ni siquiera es lo que está en dólares. En la tarifa de gas, la tarifa de gas es el precio del gas en boca de pozo, que está en dólares, una parte, otra parte está en pesos. Pero después tenés la parte tarifaria propiamente dicha, que es lo que se llevan las transportistas y lo que llevan las distribuidoras. Eso está en pesos. ¿Qué pasó ahí? Se violaron en las actas de acuerdo los contratos entre el Estado, eso fue el Enargás de Aranguren a esta parte, se violaron los contratos entre el Estado Nacional y las empresas de distribución y transporte, que decía respecto del ajuste tarifario, ¿viste? Dice que es semestral, decía, tiene que hacer una indexación no automática y en lugar de ser automática como es ahora. ¿Qué pasa? La hicieron automática y el índice por el cual se ajusta semestralmente es el IPIM, el IPC, el índice de la construcción. Todo eso está cada vez más dolarizado. Claro. Bueno, metieron un índice de actualización automático que está cada vez más dolarizado. La parte en pesos. ¿Cómo tendría que ser no automático? ¿Qué es no automático? Que pasan 6 meses, vos le das una tarifa a una empresa. Te dio? Esa es la revisión que hay que hacer. Bueno. ¿Qué rentabilidad te dio? Esa es la revisión que hay que hacer. Bueno. ¿Qué rentabilidad tuviste? ¿Qué costos tuviste? ¿Qué pasó con la demanda? A las empresas energéticas la indexación es automática, a los jubilados es cada 6 meses. Bueno, exactamente. Y este aumento de tarifa es lo que te dejó a vos ¿cuántas industrias menos? 11 industrias menos, 3.500 comercios cerrados. Porque detrás de eso, más allá de la caída de la demanda, en el caso de las industrias está el aumento de las tarifas, que hacía que lo que producía, el señor que producía espirales, producía más caro que el espiral chino puesto en góndola. El costo de producción era superior al costo, sin el PACA, sin la logística, era superior al precio de los chinos puesto en góndola. Ahora, para mejorar la rentabilidad, las energéticas arruinaron un montón de industrias. ¿O es equivocado mi razonamiento? Sí, es que la rentabilidad, las tarifas y los precios de la energía en la República Argentina no son justos, razonables y asequibles que se puedan pagar, como indican nuestras leyes, la Constitución Nacional y el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016, el fallo C. Sí. Entonces vos tenés ganancias extraordinarias, abusivas y confiscatorias por parte de las empresas, rentabilidades, pagan dividendos, no hay ningún tipo de control. Pero siempre lloran, ahora están diciendo que están perdiendo. Bueno, hay que aprender de cómo defienden sus intereses en todo caso. Mirá, acá el problema no es que, esto ya no es una crisis de la Argentina, esto es una degradación de la Argentina como una nación. Cuando uno escucha las entrevistas que realizan ahí, que pasaron, y lo que está transmitiendo el intendente, lo que decía Juan, todo lo que nos está pasando, tiene que ver con una degradación de la Argentina en calidad de Estado-Nación. Hay una categoría científica que nos describe, que es la de semicolonia. Estamos en el medio de una colonia y el de una nación soberana, autosuficiente. Bueno, parece los escándalos de la Chade en los 30. Pero justamente, es que voy a eso, porque lo que nos está pasando con la energía es precisamente eso. Estamos
como si fuéramos una semicolonia. Bueno, los eso pasó en los 30 con las empresas británicas, de gas y de energía eléctrica. Bueno, por eso, entonces, la energía dolarizada, empresas cuya ganancia y rentabilidad fue divorciada de la salud del mercado interno y la salud de los argentinos. ¿De qué sirve tener, exportar crudo o tener alineados los precios internacionales si tenemos las estaciones de servicio vacías? ¿De qué sirve tener servicios públicos y que las empresas le vayan muy bien, excelentemente bien, pero que nadie los pueda pagar? En Neuquén, la meca de Vaca Muerta, el 40% de los neuquinos y las neuquinas no puede pagar la luz. El 40%. Y en materia de combustibles, todo este caos, todo este desastre, lo más grave no es el retraso que tenemos. Lo más grave es que nos regimos por las reglas de juego que se rigen en Chile, que no tiene una sola gota de petróleo, y nosotros somos autosuficientes en materia de petróleo. ¿Aranguren fue el zorro en el gallinero en esta historia? Sí, fue el zorro que invitó a todos sus amigos zorros al gallinero a comerse la gallina. A cenarse la gallina, sí, fue mucho más que un simple zorro. Y además, vos recordás esto, Aranguren, que fue accionista de Shell, Laura Alonso nos decía, no hay conflicto de interés porque Shell es de petróleo y Aranguren es ministro de Energía. Nos decía Premio Nobel de la Física, sí, claro. Laura Alonso. Pero bueno, independientemente de ese criterio insólito, asumió en diciembre de 2015 y hasta septiembre de 2016 fue accionista de Shell, un ministro de Energía. ¿Cómo? Y perdóname, y termino con esto. Dijo que había vendido las acciones. Lo más grave no es que nadie controló si las vendió o no. Lo más grave es que hoy por hoy esas acciones las tiene monetizadas y las puede comprar en cualquier momento. O sea, fue siempre accionista de Shell. Cuando lo desplazaron en junio, en septiembre ya tenía montada su consultora con la inmensa mayoría de los... Nunca trajo su plata y dijo el que... Sí, pero además, y tiene su consultora. Se quema con leche, ve la vaca que llora. Y está sigue haciendo pingo de negocios ahora como consultor. Ya te corro del lugar de intendente y te paso el lugar de dirigente político. ¿Qué puede hacer un gobierno nuevo, si gana Alberto Fernández, para sacar a los zorros del gallinero? No mucho. Creo que eso está en el campo de la política. Pero las cosas quedaron firmadas ya. Genera antecedentes, genera seguridad jurídica para el que lo firmó, porque el zorro fue al gallinero a firmar un montón de cosas que le van a quedar firmadas al próximo gobierno, hipotecándolo. Vuelvo a repetirlo, Rolando, es una cuestión que está en el ámbito de lo político, no en el ámbito de lo financiero, de lo económico, de lo judicial, de lo jurídico. Recién, como relataba él, un tipo que era ministro y que a la vez era juez y parte, que es absolutamente inaceptable. Eso en cualquier lugar del mundo es inaceptable. ¿Por qué lo aceptamos acá? Lo que firmó esa persona mientras estaba a cargo es legal, es moral, le sirvió a la Argentina, arruinó a la Argentina. Yo creo que todavía no nos damos cuenta de lo que fue la puerta giratoria, que es denunciada en todos los países del mundo, la puerta giratoria por la cual no puede ir un funcionario del sector privado a trabajar al sector público, firmar cosas que favorezcan a su sector privado de origen. No nos damos cuenta, Rolando, la puerta giratoria. Fue una puesta en escena en un montón de cuestiones, maniobras distractivas, tratar de matar a la política. Bueno, ahora los adalides de la decencia era el mejor equipo de los últimos 50 años. Sí. No, te decía, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, el que se encargó de coordinar la política tarifaria y negociarla con las empresas de energía durante 2 años del señor Aranguren, fue Andrés Chamburlerón, 10 veces testigo de empresas energéticas en sus demandas contra el Estado Nacional ante el CIADI entre 2002, por lo menos. Testigo. Empresas energéticas del gas y la electricidad, no empresas que podan el césped en los estadios de fútbol. Sí, claro. Distribución y transporte de gas y electricidad. Le pagaron al señor Andrés Chamburlerón para que ayude a esas empresas a ganarle los juicios a la República Argentina en sus demandas presentadas ante el CIADI durante casi 10 años y en más de 10 juicios. Ese fue el que fijaba la política tarifaria de Aranguren durante 2 años y ese es el que está hoy presidente del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Si eso no es un zorro en el gallinero. Claro, pero para tapar esta idea del zorro del gallinero, recién lo decía Menéndez, es que el gobierno utilizó mucho
el montaje publicitario, ¿no? Los dirigentes que ponían caras de buenos, el mismo Macri. Parecía el Cirque du Soleil, ¿viste? Que hay 400 artistas en escena, ponen cara no sabe bien qué pasa. Claro, ponen cara de bueno, ponen a la gente común detrás para darle color humano a lo que van a anunciar y después por atrás firman cosas para cagar a la gente. Esto tuvo un nombre, o sea, hubo un ideólogo detrás de este montaje. Un señor que ahora ha entrado en el ocaso. ¿Quién es? Jaime Durán Barba. Yo soy huraño y psicópata. Yo ya me retiré. Tengo 70 años. Sí, bueno, y pero... cuando cumplí 65 decidí hacer lo que me da la gana. Y el marketing político es asesino, destruye la política. El marketing es muy malo. I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. Well, the first one is don't propose anything. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. Durán Barba es chanta. Total. Y vulgar. Y se tiñe el pelo. Y es una cosa horrorosa. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Lo que usted dice me parece riesgoso. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta sí, una chiquita antes de ayer. Antes de ayer una chiquita en Salta. En Salta una chiquita antes de ayer. No, dígaselo a Durán Barba. Pasa excepcionalmente. Te pongo algo brutalmente, aunque seguramente me criticarán por esto, pero si Milagros Salas fuese hombre y rubio, nadie le daría bolilla. Hitler era un tipo espectacular. Así se despachó Durán Barba muy tranquilo. Es necesario para el país que Macri se relija. La jueza Cervini de Cubría confirmó el procesamiento contra Jaime Durán Barba, el ecuatoriano jefe de campaña de Mauricio Macri en la última elección porteña. Se lo acusa de haber participado de una campaña sucia cuando se presentaba también Daniel Filmus como candidato. Uno de los miembros más importantes de nuestra campaña se llama Balcarce. Balcarce se puso a hacer campaña, siempre defendiendo las cosas desde el punto de vista de un perrito. Eso está totalmente estudiado. Actualmente los perros no son lo que eran. En la campaña uno tiene que tomar en cuenta eso. ¿Usted tiene perro? Es más importante que el Fondo Monetario Internacional, el perro. Yo esto de que actualmente los perros no son lo que eran, a mí la verdad me excede. Por eso le voy a preguntar a Andrés Fidanza, que es autor de Durán Barba, El mago de la felicidad. ¿Me podés explicar esta frase tan filosófica? Me excede, mi conocimiento no llega tanto. ¿Qué tal, Rolando? Gracias por la invitación. No, se refiere ahí a esta estrategia de naturalizar a los candidatos, ¿no? De volverlos personas. Humanizarlos. Humanizarlos. Esto de poner los collas detrás cuando va al norte también es Durán Barba puro. Esa construcción de ese relato y de esa foto donde Macri está perdido con gente común, incluso con un vendedor de torta frita, y vos ahí no sabés dónde está el poder. ¿Alguien tiene el poder? Ahí no, circula prácticamente horizontalmente, no hay distinción entre una persona normal, un changarín y el presidente de la nación. Digo, esa es la construcción que buscó y busca permanentemente. Que le funcionó, porque durante 16 años no perdieron una elección. Desde 2005 arrancaron a fines de 2004, arrancaron en la legislativa esa de 2005, que ganó, yendo de atrás, compitió contra Elisa Carrió y Rafael Bielsa, en ese momento Macri, candidato a diputado por la ciudad, ganó esa primera, trabajando ya con Durán Barba, y desde ahí ganó siempre, bueno, hasta la PASO. Circunstancias distintas, ¿no? Claramente, digo, todas las elecciones previas, gobernar la ciudad, digo, no es lo mismo, no es la misma dificultad que después refrendar una elección después de 4 años muy malos. No sé si te habrá llegado esta historia al libro, pero te la puedo contar porque me la contó el propio Macri cuando era jefe de gobierno, que es el verdadero motivo de su pelea con De Narváez fue Durán Barba. Sí. Porque dice que al otro día de la elección del 2009 que ganan, De Narváez le dijo a Durán Barba, venite a trabajar conmigo que yo voy a ser presidente. Sí. Durán Barba se lo contó a Macri y ese fue el motivo que se pelearon para siempre. Sí, la misma noche. O sea, imagínate si será importante para Macri. Sí, porque ahí hubo un préstamo en la legislativa de 2009. Macri como que se lo cede a préstamo a Durán Barba, a De Narváez, y finalmente ganan en la provincia de Buenos Aires. Sí, la famosa elección de Alica Alicate fue. Claro, ¿no? sí, pero que le gana todo el aparato del peronismo. Del otro lado estaban Néstor Kirchner, Scioli, Massa, eran los candidatos. Claro, sí. Les gana a todos y esa misma noche vuelve De Narváez del festejo a las cañitas y estaba ahí
Durán Barba, y de Narváez, en vez de decir ahora vamos por la gobernación, dice ahora vamos por la presidencia. Y ahí Durán Barba tuvo que elegir, puesto a elegir, como si fuese un chico de padre divorciado, decidió quedarse con Macri. Hizo bien, ¿no? En algún punto, porque llegó a la presidencia. ¿En qué se equivocó en esta elección? El que era imbatible. Yo creo que se equivocó. ¿Economía mata montaje? Un poco sí, me parece que la economía evidentemente no funcionó y eso es algo que un poco lo excede a Durán Barba, pero también me parece que tiene responsabilidades en esta apuesta a la polarización permanente, esta fórmula de humanizar y apostar a la comunicación de imágenes positivas, festivas y demás, como si todos los contextos fueran los mismos. Pero vos imaginate el costo que va a tener si pierden, porque toda esta humanización y esta frivolización va a quedar como, qué taradez. Frente a la crisis, estos andaban con el perrito Balcarce. Sí, creyeron que era lo mismo 2015 que 2019 y la verdad que no es una fórmula que se pueda aplicar permanentemente. Yo creo que esto se va a seguir aplicando, digo que esta comunicación y consultoría, la política, viste, llegó para quedarse dentro del mundo de la política. Ahora, con Cambiemos tuvo una centralidad insólita, ¿no? Y me parece que eso es lo que termina fracasando también. Sí, Fer. Bueno, no, yo creo que Durán Barba, en ese video parecía un Kiko desangelado, ¿vio? ¿Viste? Sí. Kiko, pero con mala onda. Sí. Y que lo presenta como un intelectual. Y lo presentan como un intelectual. A él le gusta presentarse como un intelectual, de hecho le gusta más eso que alguna de las cosas que dijo últimamente es que la característica del votante del peronismo siguen siendo arcaicos y clientelares. Y que, bueno, que hay que apostar a los de Macri, que son tecnológicos e integrados al mundo. Ahora, no entendió la Argentina profunda, me parece. Yo lamento decirles que la canción, por ejemplo, lo que está pegando, la diferencia que hay entre los chicos respecto al macrismo no tiene inserción. Es decir, escucha esto, escucha. Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el after party consumiendo la matina. Mira, ¿baila eso? Mamita, que yo estoy aquí en la esquina. Ven pa' que apruebe mi verde vitamina. ¿Qué es esto? Este es el tema, es el hit del invierno. Esto es lo que se baila hoy en Bariloche. Y cuando dicen, es un tema centroamericano, hecho por 4 músicos centroamericanos, que pegó, salió, estuvo entre los Spotify, ¿cómo se dice? Spotify. El streaming, los servicios de streaming. Entre los 50 primeros y se hizo cuarto en España. Pero ahora acá la está rompiendo en todos los pibes que se van en el secundario a pasear a Bariloche. Está el tema de la noche y todos hacen algunos con los deditos así. Y los que no son peronistas, por lo menos se divierten. Se ha cerrado la grieta con este tema que la joda es Cristina. Que dicen que es un homenaje a la marihuana. Mira. O sea, esto no forma parte del Durán Barbismo, no lo vio. Es el que lo inventó y lo agarraron 2 DJs argentinos. Uno es DJ Alex, ya tiene 2,5 millones de pasadas, y Alan Gómez, 1,5 millones de pasadas. Todo, usted entra en las redes, Bariloche, cómo extrañamos este tema, qué sé yo, y lo va a bailar Cristina si gana. Es decir, que hay como una joda hacia el tema de Cristina, pero no genera división entre la gente. ¿Cómo cuánto Durán Barba le gusta hacer campaña con las fake news, con las noticias falsas? Porque fue producto de esa temporada de la elección del Brexit, de Trump, digamos, de hacer campaña con fake. Sí, él plantea que no sirven y que de ninguna manera tienen expertise con eso. Pero si viene, ¿no? Pero tuvo un antecedente muy concreto en la elección de 2011. La de Filmus que veíamos antes. Entre Macri y Filmus, sí, de hecho. Se investigó judicialmente y se llegó a la conclusión de que ese llamado telefónico partía de una oficina de Durán Barba. Era un llamado telefónico tradicional de encuesta telefónica, pero que a la pasadita te traficaba un dato que era incorrecto. Te decía, usted sabe que el padre de Filmus participa de las obras de Joclender, que en ese momento ya estaba en tela de juicio por el escándalo de las construcciones. Era falso eso. ¿En qué punto dejó de penetrar, por lo menos en la gente allegada a vos, en Mer, dejó de penetrar los argumentos de campaña del gobierno? ¿En qué punto dejaron? ¿Vos sentiste que se cortaba eso que los llevó a ganar en 2015? La gente lo contrasta con la realidad. El relato era Alicia en el País de las Maravillas y la realidad era el fin del mundo, sinceramente. Entonces, y de ese contraste te indigna más la mentira.
Sí, por supuesto. Creo que la demolición del adversario político no solamente no le hace bien a la política, no le hace bien al país. Ese relato de que el peronismo es la suma de todos los males de la República Argentina, que ellos venían a salvar la democracia, la institucionalidad, que la corrupción era exclusiva de un partido político, cuando en realidad atraviesa transversalmente a toda la sociedad Claro, sí. esas cuestiones. Debe ser lo único transversal, la corrupción. Sí, entonces eso sirvió una vez, sirvió dos veces. Estoy de acuerdo cuando dice, bueno, pensaron que era lo mismo la situación en el 2015 que en el 2019. Ellos nunca gobernaron, estuvieron de campaña permanente, nunca se preocuparon. Y que con la campaña y demonizar al otro alcanzaba con... Claro, que eso era gobernar. El primer periodo lo pasamos porque la gente nos dio un gran respaldo, lo pasamos generando un relato. Si se hubieran dedicado a gobernar, si verdaderamente hubieran sido la honestidad puesta al servicio de la gente, si verdaderamente hubieran sido un equipo de profesionales, de empresarios puesto al servicio del otro. Lo que pasa es que el fin último de la empresa es bien diferente del fin último del Estado. Uno persigue la rentabilidad y el otro persigue el bien común. Bueno, desde el gobierno persiguieron la rentabilidad de ellos mismos. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Nosotros nos vamos. Le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida los viernes para que podamos llegar hasta esta hora. Acá es toda esa gentuza de poder, se va a comer al corralón, pueden. Así que bueno, pásenla bien. Y Juan Enrique sigue contando plata, les debemos Mucha el plata, truco. mucha plata. El próximo viernes Juan Enrique va a enseñar a fugar plata, porque a nosotros nunca nos toca. Así que ya que estamos, vamos a enseñar cómo se fuga la plata en la Argentina. Nos vamos. Esto fue GPS. Buenas noches. Chau.